Agradezco mucho que estén presentes quienes ahorita están de modo síncrono en la sesión número 7 del espacio abierto del módulo 5, pero también agradezco a quienes están viendo esta sesión grabada y de ese modo también participan, particularmente comentando y preguntando usando la mensajería de la plataforma. La imagen que ven ustedes aquí es otro espacio abierto, bellísimo desde mi perspectiva. Y es una fotografía del pueblito de uno de los estudiantes de prepa en línea. Ciertamente este estudiante ya era mayor de edad, pero muy orgulloso de su pueblo. Desafortunadamente no tuve la delicadeza de preguntarle dónde estaba este pueblo, que es muy bonito. Y entonces no sé en qué parte de la República Mexicana haya sido tomada esta imagen. Pero es un espacio abierto que nos invita también a la libertad y a la creatividad. Por eso lo tomamos como emblema de esta cuarta semana. Y comienzo preguntándoles si tienen alguna cuestión en relación con el proyecto integrador o el foro aprendiendo o el foro de integración. Yo quisiera saber si mi hipótesis está bien. Ve que la semana pasada batalló un poco con hipótesis. Sí, muy bien. Y entonces, a ver, ¿nos la puedes? El tema sigue siendo el mismo de la marihuana, de la legalización de la marihuana para uso lúdico. Uh-huh. La hipótesis, el uso recreativo de la marihuana genera daños graves a la salud y a la sociedad. Pues mira, esta frase así dicha, pensando ahorita en la idea que estás comunicando, me parece que es muy clara, precisa, contundente. Además, tiene, cuando digo precisa, es porque tiene los conceptos muy acotados, es decir, muy concretos. Tú dices la legalización de la marihuana, hablas de salud de la sociedad. Y no me ¿puedes repetirla, por favor? Sí, claro, permítame tantito, la vuelvo a abrir. Uh-huh. El uso recreativo de la marihuana genera daños graves a la salud y a la sociedad. Muy bien. Y entonces, cuando dices salud, yo entendí que te estabas refiriendo a la salud individual y por eso también añades a la salud social. Quizá nada más como para hacer una hipótesis ya de licenciatura, convenga que pongas eso, de la salud individual y social, que es una precisión todavía más aguda. Y algo muy concreto que es muy bueno de tu hipótesis es que estás indicando que te estás refiriendo al uso recreativo de la marihuana y ese es el que estás calificando como dañoso. Me parece que la hipótesis, así como idea, es muy clara. Ahora te pido por favor si nos dices cuántas palabras tiene. A ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Qué bárbara. Pues mira, Sí, se cumple esto, ¿no? También, sí se cumple el número de palabras. que miren, he de confesarles algo. Esto de 20 palabras para una hipótesis es una conclusión a la que llegué nada más de estar revisando tesis, porque me parecía que muchas tesis tenían hipótesis extravagantes, divagantes, poco claras, pero parecía que
a los alumnos no les habían dicho bien cómo hacerla. Y entonces, buscando cuál era el mínimo, eh, encontré que era aproximadamente, sobre todo para trabajos escolares. Ya para trabajos de investigación científicos de cualquier área, he visto títulos que son un poco más largos, pero porque el objeto de investigación requiere varios términos. En fin, esto es que tú nos presentas, Majo, está muy claro, muy bien. Si quieres hacerle nada más esa pequeña precisión de la salud individual y la salud social, pues adelante. Si no, así está bien. Sí, Sí, está bien, respondí profe, muchas gracias. de nada. Sí respondí entonces a tu pregunta. Sí, Qué bueno. ¿Alguna otra cuestión en relación con lo que ven ahorita en la pantalla? Por mi parte no, profesor. Gracias, Rubén. Ok, Majo tampoco. Muy bien. Les pregunto, ¿ya respondieron su autoevaluación? Rubén, adelante. Yo aún no, es que la prefiero dejar un poco al final después de haber hecho todas las actividades, Ujú. pues ya poder dar una respuesta concreta de todo el trabajo que hice. Muy bien, muy bien. Y también Majo nos dice que ella ha estado ocupada en el proyecto y en el foro. Y ciertamente el proyecto integrador y el foro de integración son las actividades eh, principales. Yo a veces soy un poco desesperado y trato de quitarme los pendientes. Y entonces, a veces he preferido hacer este tipo de ejercicios como el de su autoevaluación, eh, ya precisamente a la mitad de la semana, ¿no? En fin, cada quien de sus tiempos se organizan ya muy bien ustedes y entonces, qué bueno que lo tengan presente. Muy bien. Y entonces, bueno, si no hay más preguntas en relación con el proyecto integrador y tampoco hay preguntas del foro de integración, eh, quiero proponerles que revisemos un poco el tema de las falacias. Eh, Antes de pasar a ese tema, quisiera preguntarles en relación con el foro de integración. Eh, ¿Revisaron, tuvieron oportunidad de revisar el libro que les puse en el foro de novedades, el libro de cronología del progreso? Muy bien, Rubén, nos respondiste ya por escrito. Muy bien. Y Majo también ya nos ha respondido. Bueno, pues es un material a su entera disposición. Y junto con esto, para poder pasar al tema de las falacias, les, eh, les notifico que ya puse en el mismo foro de novedades y avisos los enlaces a unos videos breves que hablan precisamente de las falacias. Este tema de las falacias es muy interesante y conviene eh, revisarlo en varios recursos. Los videos que les propuse, sobre todo los 3 primeros, me parecen muy profesionales, muy claros, sencillos, eh, pero de buen nivel. Además de esos 3, les puse otros que por la presentación, a mí en lo particular, me cansaron un poco, porque tienen muchos dibujitos y
voces como para ilustrar los ejemplos, y eso a mí me distrae y me cansa, pero es probable que a alguien ese tipo de material le facilite la comprensión y pues entonces vale la pena tenerlos también. Pero también pueden encontrar este tema de las falacias en los manuales de lógica. Cualquier libro de lógica, libro de texto o manual de lógica debe contener este tema de las falacias. Y entonces conviene que ustedes busquen en bibliotecas o en librerías de viejo o en cualquier otro lugar este tipo de libros. Les van a ayudar también para no quedarse solo con un video. Bueno, pensemos ahorita en un primer acercamiento de qué son las falacias y por qué nos interesa revisarlas. Las falacias, como lo ven ustedes, podríamos describirlas con el párrafo de arriba y poner un ejemplo con el párrafo de abajo. Majo, ¿podrías ayudarnos a leer la descripción del párrafo de arriba? ¿A qué le llamamos falacia? Falacias. Razonamientos falsos o incorrectos, porque tienen una premisa falsa o un procedimiento ilógico. Muchas gracias. Oigan, ¿se acuerdan de la diferencia entre falso e incorrecto? Yo recuerdo que había comentado que un argumento podía estar correctamente estructurado o podía estar bien formulado, pero que una de sus premisas o las dos premisas o la conclusión fueran falsas, Ujú. que esa era la diferencia entre lo incorrecto, lo correcto y lo verdadero y lo falso. Muy bien. ¿Tú, Majo, te acuerdas de alguna cosa? Mm, Me acuerdo que lo falso es lo que es verdad, lo que es una mentira, y lo incorrecto es lo que nos equivocamos por alguna razón o que lo pusimos en un lugar equivocado, aunque sea algo verdadero. Muy bien, muy bien. Pues en las respuestas que ambos han dado ya está eh, avanzado mucho camino. Efectivamente, como usaste estas palabras, Majo, lo falso es lo que no corresponde a la realidad. Lo falso es lo opuesto a lo verdadero. Y si lo verdadero es lo real, el hecho real, entonces lo opuesto al hecho real es lo que está fuera de la realidad o lo que se opone a la realidad. Eso es lo falso. Em, las mentiras son falsedades porque tergiversan la realidad, tergiversan los hechos. Pero además de la falsedad o de la falta de correspondencia con la realidad, también puede suceder lo que ya han mencionado ambos, que la estructura lógica con la que uno está armando sus ideas no sea la adecuada. Eh, con un poco más de tiempo, digamos con otro mes, uno podría revisar este tema de la lógica y ver que hay términos que por el contenido que tienen deben ir ordenados ya de cierta manera. Los términos o palabras expresan conceptos y los conceptos eh, que son productos mentales, ya por su contenido, por su referencia a la realidad, tienen un cierto peso o una cierta dimensión o un cierto tamaño, por decir algo. Eh, hay conceptos que son universales, pero hay conceptos que son particulares. Un concepto universal, por ejemplo, es humanidad, pero un concepto particular es este hombre o, por decir, mi papá. Hay conceptos que son extensos,
como por ejemplo el concepto de parvada. Decir parvada ya significa un número grande de individuos aves. O decir piara. La piara es un concepto que implica un grupo de cerditos. O manada. Manada es un concepto colectivo, igual que piara, igual que parvada. Pero hay conceptos que son singulares. Por ejemplo, el concepto de casa. Cuando decimos casa nos estamos refiriendo a la construcción, una construcción donde se puede habitar. O al concepto de lago. Lago es un tipo de cosa y ya, no es otra. No son muchos lagos. Y así, ¿no? Hay conceptos que son extensos, que son universales y otros que son particulares o singulares. Y hay otras calificaciones. Esto nada más como para ilustrar que los conceptos tienen una densidad o un contenido propio y por lo mismo hay que tratarlos con orden. Voy a poner otro ejemplo de un tratamiento fuera de orden. Por ejemplo, si yo dijera, voy a comerme hoy por la tarde una piara de cerditos, estaría utilizando mal el término piara, porque significa una gran cantidad de cerditos. Y esta tarde yo no podría comerme a toda una gran cantidad de cerditos. Si yo hiciera esa afirmación, estaría usando mal el término piara. Y suena raro, no es lógico. Otro ejemplo es este. Porque te quiero, te maltrato. La noción de querer implica la de afecto que respeta, que atiende el valor de la persona. La noción de maltratar es exactamente contraria. Implica no respetar el valor de la persona y entonces no es lógico que alguien diga te quiero y por eso te maltrato. No es lógico. Sin embargo, nosotros somos constantemente bombardeados por afirmaciones ilógicas, incorrectas, que nos atarantan. Y la verdad es que uno, para poder salir de ese atarantamiento, lo que necesita es encontrar razonamientos correctos, pero que además sean verdaderos. Hasta aquí solo he reforzado la diferencia entre falso e incorrecto y he dicho que estamos en paz y tranquilos cuando encontramos lo verdadero y lo correcto. ¿Sí se entendió hasta aquí? ¿Se entendió esa idea? Gracias, Majo, y gracias, Rubén, por su respuesta escrita. Y yo no debería estar hablando tanto. Y por lo mismo voy a hacer una brevísima pausa aquí y les pregunto, ¿este tema les provoca interés o no mucho interés? Gracias, Rubén, por tu respuesta. Gracias, Majo, también por tu respuesta. Y entonces, les pido por favor que lean la frase que está allí entre
comillas y me digan si es una frase verdadera o falsa, o si es correcta o si es incorrecta. Em, bueno, gracias, Majo. Permítame tantito porque se nos va a acabar el tiempo y entonces, si les parece bien, voy a terminar ahorita esta sección y les pido que se vuelvan a conectar para poder escuchar su respuesta. ¿Esa frase es verdadera o falsa? ¿Es correcta o incorrecta? Cuéntenme, por favor, ¿qué les parece esa frase? Me parece falsa e incorrecta, ¿En qué? porque Sí, obviamente la justicia persigue a los delincuentes porque han hecho algo en contra de los derechos humanos de los demás, lo cual no es que los deje al 100% sin derechos humanos, pero pues por lo mismo tienen que tener menos como un castigo. Por eso se me hace falsa e incorrecta. gracias. ¿Tú qué dices, Rubén? Sí, yo creo que como dice compañera, como tal el término de los delincuentes es una persona que va en contra o que viola los derechos de otra persona. Entonces no tiene mucha lógica que no se les persiga respetando algo que ellos no respetan. Exacto. Y entonces ya ustedes están diciendo que si fuéramos lógicos, tendríamos que entender bien los términos que están allí. El término perseguir, el término delincuente, el término respeto y el término derecho humano. Efectivamente, ustedes que han tenido una buena educación, intuyen que esos términos, esas palabras, tienen un contenido muy claro y que entonces deben ser tratadas con cierto orden. Vamos a analizar un poquito esta frase. Afirmar eso que está allí entre comillas eh, es no entender los términos que implican. Y ese no entender puede ser por una ignorancia no culpable o puede ser por una ignorancia culpable o puede ser por una intención deliberada de engañar. Eh, Tienen ignorancia no culpable, sobre todo pues los que apenas van aprendiendo a hablar. Por lo mismo, pensamos en los niños chiquitos o en cuando uno está aprendiendo un idioma distinto, pues no conoce bien todos los términos, todas las palabras y por ignorancia puede usarlos mal. Descartamos el caso de los niños y de los que están aprendiendo español y entonces nos fijamos en los que a propósito usan su ignorancia o al propósito ignoran debiendo conocer bien los términos o a propósito quieren engañar. Esto ya implica eh, una opción personal que no es justa. Es decir, afirmar esa frase es injusto. De esto ustedes se dieron cuenta inmediata, pero vale la pena ponerle palabras a esto.
para que entonces en cualquier otra frase que ustedes vean, hagan un razonamiento, un análisis más o menos como el que acabo de ejemplificar y se pregunten, ¿lo que está afirmando es realmente justo o es realmente injusto? Ustedes ya dieron la respuesta. Y entonces vamos a ver qué argumentación, qué silogismo está escondiendo esa afirmación. La afirmación, entre comillas, está usando este silogismo, cuya primera premisa es esta: penalizar es perseguir. Y entonces esto de penalizar es así como dar el castigo a quien ha delinquido. Y Majo lo dijo bien al principio, diciendo, pues es que lo justo es que al delincuente se le persiga. Es decir, lo justo es que al delincuente se le penalice. Muy bien. Hasta aquí esta premisa podría ser verdadera. Luego viene esta otra premisa, que afirma que perseguir va contra los derechos humanos. Y aquí ya hay un uso deliberado, un uso tramposo, un uso mañoso, porque se está usando el verbo perseguir ya con una connotación distinta de la del castigo al delincuente. Porque nosotros hemos visto que con mucha frecuencia sucede que se persigue a alguien que no es delincuente. Se persigue precisamente al que busca justicia. Se persigue al que levanta la voz en contra del dictador. Y entonces el verbo perseguir tiene una connotación que se usa en ciertos contextos precisamente para favorecer a los que quieren la justicia. Y entonces pareciera que aquí, en esta premisa, se está refiriendo a que la persecución se hace contra los justos. Y si la persecución se hace contra los justos, entonces va contra los derechos humanos. Cuando este verbo tiene la connotación, es decir, se le da el contenido relacionado con la persecución contra los justos, entonces toda esta premisa también es verdadera. Pero si la connotación no es esa, si el contenido que tiene este término no es el que se refiere a las personas que buscan la justicia, sino que la connotación o contenido se refiere a la pena justa que debe tener el delincuente, entonces esta afirmación, esta premisa, es falsa. Y ambos, Rubén y Majo, se dieron cuenta de esto. Si nosotros integramos estas dos premisas, vamos a usar el método lógico. Primero identificamos cuáles son los términos comunes. Y aquí el término común es perseguir y perseguir. Si los descarto y junto lo que me queda, entonces la conclusión es que penalizar va en contra de los derechos humanos. Aquí está escrito, ¿no? Si penalizar es perseguir y perseguir va contra los derechos humanos, entonces penalizar va contra los derechos humanos. Dicho esto, esta conclusión es la que soporta a esta frase. Como no queremos ir en contra de los derechos humanos, porque queremos respetar los derechos humanos, entonces por eso no perseguimos a los delincuentes. Pero aquí, esta conclusión, que es correcta, tiene un uso falso de este término. Esa falsedad
y ese mal uso le vino desde esta premisa. Y por lo tanto, esta conclusión es mañosa, es tramposa, no está usando el término adecuadamente. Si nosotros decimos penalizar, como diciendo dar la pena de vida al delincuente, va en contra de los derechos humanos, esta afirmación es contraria a la realidad. Dar la pena que se debe a un delincuente no va contra los derechos humanos, esto ya lo dijo Majo. Dar la pena que se debe a un delincuente es lo justo. De hecho, eso es lo que correspondería de acuerdo a los derechos humanos del delincuente, aunque suene raro. Penalizar al delincuente es ir a favor de sus derechos humanos, porque eso es lo que se le debe dar, ese es el derecho, por ser humano. Bueno, pero quien afirma penalizar va contra los derechos humanos, dice una falsedad, porque está diciendo perseguir, dando a entender por penalizar. Y al mezclar las connotaciones o contenidos de estos términos, está poniendo una trampa. Está falseando, está diciendo una mentira, aunque tiene apariencia de ser una lógica correcta, pero solo en apariencia, ¿eh? Hasta aquí. Esta, este análisis ¿sirvió o no sirvió? Gracias, Majo. Gracias, Rubén, por sus respuestas. Bueno, yo lo hice ahorita muy, me parece a mí, yo calificándome a mí, me parece que fue un ejercicio un poco rascuache, pero sí tiene elementos que ustedes van a poder hacer muy bien, van a poder replicar, repetir muy bien, que es darse cuenta del contenido de los términos y aclarar qué significan los términos. Si el uso no corresponde con la realidad, entonces es un uso falseado y por lo tanto la conclusión va a ser falsa. Y una conclusión falsa o una premisa falsa hacen a todo el argumento falso. Si a alguien al leer esta frase entrecomillada le chocaba, podrá tener más claro por qué le chocaba. Choca porque no es justa, porque no es verdadera. Vamos a ver otro ejemplo. Esta otra frase. Lean ustedes toda la diapositiva porque ahí están también indicadas las dos premisas y la conclusión. Y ayúdenme, por favor, a hacer ustedes este análisis. Me voy a quedar callado para que ustedes lean en silencio. Perdón, ¿sí se entiende qué es el Naim? De hecho, justamente salí a preguntar, profe, ¿qué es el Naim? Muy bien. Fíjate que esas son las iniciales de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de México. Ok, profe, muchas gracias. Que mira, si es el aeropuerto o es el hospital o es cualquier otra cosa, para efectos del análisis de esta afirmación, está de más, ¿eh? Puede ser el aeropuerto, puede ser cualquier otra obra, puede ser cualquier cosa.
Cuando terminen de leer toda la diapositiva, por favor indíquenme con un pulgar arriba. Gracias, Majo. Gracias, Rubén. Bueno, imagínense que ustedes, sin mayor contexto, escuchan esa frase que está entrecomillada. Cancelamos el Naim por luchar contra la corrupción. Naim sea lo que sea, ¿eh? ¿Esa frase suena bien o suena mal? Majo, adelante, por favor. Me suena un poco ilógico porque, aunque sea un proyecto corrupto, va a terminar dando empleo a mexicanos y ayudándolos. Así que me suena ilógico que lo cancelen, porque así como tiene partes negativas por corrupción, tiene partes positivas por el apoyo al empleo de los mexicanos. Bueno, tú en esta observación estás viendo con mucha agudeza que un proyecto implica más cosas que solo la acción de unos cuantos. Y si se ha de cancelar, debe ser justificable en todos los aspectos que tiene. Y no solamente porque unos hagan mal una parte del proyecto, ya se invalida todo el proyecto. Eso es una perspectiva muy aguda, Majo. Pero ¿a poco no suena bien que nos digan, vamos a luchar en contra de la corrupción? Y ese proyecto era corrupto. Y como nosotros no queremos la corrupción, por lo tanto no queremos ese proyecto. ¿A poco no suena bien? Ante mi punto de vista, sonaría mejor que van a sancionar a los que están siendo corruptos en la elaboración de ese proyecto. Porque así como hay corruptos, hay justos. Y sería aquí castigar a justos por pecadores. Pues tú lo has dicho muy bien, así como Rubén lo escribe. Esa frase suena correcta, aunque sea falsa, efectivamente, y lo están viendo muy bien. Esa frase se soporta con este argumento, con este razonamiento, estas dos premisas y la conclusión. Ayúdenme, por favor, por ejemplo, Rubén, si puedes indicarme el análisis de las premisas y de la conclusión. ¿A que yo haga el análisis o a Sí, que sí, por favor. espéreme? Bueno, yo creo que las dos premisas, a lo mejor, bueno, la primera a lo mejor, pero en general podría creer que es correcta, y la segunda, lógicamente, pues, sí es muy correcta porque se trata de un proyecto anterior, pero está, como usted mencionó, el anterior está usado mal el concepto en la conclusión, ya que no puedes delimitar un proyecto como corrupto solamente por quiénes fueron ¿cómo decirlo? ¿Cómo? Sus generadores, o bueno, Está perdón, bien dicho. no estoy Está, buscando palabras. pues mira, el término generador es correcto, ¿eh? Es adecuado, porque ellos fueron quienes lo generaron. ¿Quiénes lo generaron? ¿Los actuales o los anteriores? Pues los los, anteriores. a- los anteriores. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, vamos viendo, porque hay una palabra que tú utilizaste, la palabra general, y esa nos va a servir mucho. ¿Puedes, por favor, leer la primera premisa? Sí, dice, los anteriores fueron corruptos. Ok.
Esa frase es una generalización. Cuando dice los anteriores, está tomando al grupo que está antes del que está hablando. A todos los toma como un solo grupo. Y está identificando la anterioridad en el tiempo con la cualidad de corrupción. Tan solo en esta premisa ya se nota el error que identificaba Majo. En esta premisa, el concepto anterior está agarrando parejo a todos y los está identificando con la corrupción. Pero eso corresponde a la realidad. Exacto, tú lo has respondido por escrito muy bien. Puede ser que no. Antes de afirmar eso, antes de afirmar que decir anterior es lo mismo que decir corrupto, antes hay que comprobar la honestidad o corrupción de cada uno de los anteriores. Y solo si se comprueba que toditos fueron corruptos, entonces ya se podría afirmar que los anteriores fueron corruptos. Dice Majo, para responder si corresponde a la realidad, hay que investigar a profundidad. Exactamente. Tanto al gobierno anterior y al gobierno actual. Muy bien. Bueno, ya ustedes identificaron que esto efectivamente es un argumento que dice el gobierno actual. Esto, digo, a mí no me interesa hacer críticas ni de gobiernos, perdón, ni de partidos, uno a favor y otro en contra, ni de personas. Pero sí me interesa juzgar a los gobiernos, porque, pues resulta, y voy a hacer una frase de generalización, que hasta ahorita, en este momento de la historia, si uno revisa todos los gobiernos de todos los pueblos, todos tienen elementos de manipulación, todos tienen elementos de falacias, todos. Eso se hace después de haber, perdón, esta afirmación se hace después de haber investigado, como dice Majo, profundamente, por lo menos en la historia. Por lo menos en la historia, en el recuento histórico, además del recuento que puede hacer la economía o el recuento que puede hacer la antropología o el arte, cualquier disciplina, además de esos recuentos, tan solo viendo la historia, uno puede afirmar con claridad esto. Todos los gobiernos tienen elementos de manipulación. Bueno, y entonces, uno tiene que hacer una investigación seria antes de hacer generalizaciones. El término que Rubén utilizó, donde nos da una idea general, esto ya nos indica que es muy probable que se esté utilizando una falacia, que se esté utilizando un argumento tramposo. Y nosotros acabamos de identificar que no podemos decir de entrada que decir anterior sea lo mismo que decir corrupto. Eso sería una injusticia. Muy bien. Y luego dice Rubén, y dice bien, que pues efectivamente el proyecto Naim fue un proyecto hecho por los anteriores. Y por lo mismo, esa segunda premisa es verdadera. En la conclusión, ¿cuál es el error que encuentras, Rubén, para terminar con el análisis que estabas haciendo?
que se le denomina corrupto al proyecto después de habérsele denominado corrupto a los anteriores. Bien visto. Y entonces, Majo lo dijo en una frase coloquial que, por cierto, es verdadera y sabia. Pagan justos por pecadores. A todos metieron en el equipo de corruptos. Esa fue una primera injusticia. Y luego, esa atribución de corrupción se le dio al proyecto. Y entonces se hizo ver como que el proyecto era corrupto y por lo tanto había que luchar contra él. Bueno, pues efectivamente, Rubén, acabas de indicar que esa atribución era incorrecta. No es lógico pensar que el proyecto tiene la misma cualidad que el de los individuos, personas libres que decidieron corruptamente. No puede ser. Y bueno, el desenlace histórico es que como esta afirmación, esta conclusión es ilógica y además es falsa, entonces no le importa al que la afirma o a los que la afirman, no les importa usar el poder aún sin la razón, aún sin lógica. Y esto ya nos indica otra cosa, que es un indicio, es una señal. Cuando encuentres un argumento falaz, es decir, una falacia, ponte listo, ponte lista, porque va a estar encadenado al poder. Una falacia, por ser falsa, solo se puede sostener, solo se puede soportar porque el otro tiene el poder, porque el otro puede obligarte a creerla, obligarte a escucharla, obligarte a seguirla por su poder. Y entonces ya esto ya te da una advertencia. Si no quieres estar sometido al poder de un mentiroso, entonces tienes que evidenciar su mentira. Y por lo mismo, vale mucho la pena conocer con mayor precisión las falacias. Hasta aquí, lo que he pretendido exponer es un primer acercamiento a qué es una falacia y también un primer recorrido de análisis, de evidenciación de las mentiras. Este recorrido ustedes lo hicieron de inmediato y lo hicieron muy bien. Y prácticamente no hacía falta más palabrería de mi parte. Les felicito por estos análisis agudos y les felicito también de nuevo a quienes les han educado para reconocer la verdad. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien. Gracias por sus respuestas. Creo que ya podemos dejar hasta aquí esta breve sesión de introducción a las falacias. Si tienen tiempo, les recomiendo que revisen sobre todo los 3 primeros videos y ya después ustedes me dirán si les gustan más los otros 2 o si los primeros 3. Son más claros, más precisos y seguramente les van a ayudar mucho más. Y por lo pronto dejamos aquí este trabajo del espacio abierto. Les agradezco mucho
su atención, su paciencia y su participación. Y pues les deseo que pasen muy buena noche. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, Rubén. Linda noche, hasta mañana. Gracias, Majo. También linda noche para ti.